Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Soy el doctor Adrián Salazar Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema conocido como metainflamación y la relación que tiene esta con la disbiosis. Considerando principalmente que el proceso de metainflamación es un fenómeno biológico que todos vamos a presentar y esto se considera precisamente como parte del metabolismo dependiente de ciertas actividades que nos van a generar un aumento del consumo de metabolitos y de la acumulación propia de radicales libres. Sin embargo, este tipo de fenómeno, que considerándolo como tal parte del proceso normal del envejecimiento, puede condicionarnos una modificación estructural en algunas zonas, sobre todo en el tejido adiposo. Como tal, vamos a hablar un poquito precisamente de todos estos factores inflamatorios que influyen a nivel de la actividad del tejido adiposo. Y en este aspecto, bueno, pues me gustaría plantearles precisamente cómo es que este tejido puede generar procesos de modulación metabólica que pueden mantenernos en un estado inflamatorio constante. Precisamente este fenómeno es el que se considera como tal como metainflamación, porque cuando nosotros tenemos una sobreexpresión de este tejido, cuando este tejido está en una mayor cantidad, considerando precisamente el índice de masa corporal que sobrepase en función a la cantidad proporcional de tejido magro muscular, es cuando este tejido empieza a tener ciertas características inflamatorias que condicionan que genere un proceso de disregulación funcional a largo plazo. Por lo tanto, entendemos que el tejido adiposo, al ser una estructura anatómica para el reservorio de ciertas moléculas, sobre todo de colesterol, de ácidos grasos unidos a los acilgliceroles, vamos a tener entonces un mecanismo de regulación para su crecimiento y su expansión. Este factor precisamente va a estar determinado por la cantidad de metabolitos que van a tener la necesidad de ser almacenados y que esto va a depender precisamente de la absorción intestinal. Por lo tanto, este tejido, al tener una sobreactividad precisamente por la regulación y el almacenamiento de este tipo de metabolitos, va a necesitar tener una sobreexpresión de su función. Y por lo tanto, este proceso se conoce como actividad del inflamosoma NLPR3, que nos condiciona precisamente que hay una inactividad de las caspasas porque este tejido empieza a tener un aumento en su distribución y lo que nos va a condicionar es que para que se genere precisamente la mitosis de tejido adiposo o de adipocitos, necesitamos activar un mecanismo de inflamación conocido como emetor. Por lo tanto, los pacientes que tienen este tipo de tendencia, o en este caso los pacientes que han tenido una sobreestimulación del tejido adiposo por la dieta, por comorbilidades, por hábitos nutricionales y por factores higiénico-nutricionales dietéticos, en el aspecto de la actividad diaria, empiezan a tener una sobreexpresión de moléculas inflamatorias que nos van a condicionar cambios a nivel estructural en los diferentes órganos del cuerpo. Considerando entonces como tal que la obesidad es un factor sobre la actividad de acúmulo de tejido adiposo, podemos entender que vamos a empezar a tener actividades de modulación inmunológica y hormonal, sobre todo debidas, de primera instancia, a la resistencia a la insulina, un incremento a la resistencia a la leptina, una sobreexpresividad de interleucinas y de factor de necrosis tumoral dependientes del tejido endotelio vascular que circunda a toda la estructura adiposa, y por consiguiente, este tipo de proceso nos va a condicionar que hay una sobreespecialidad de factores inflamatorios a nivel hepático y cardiovascular. Este fenómeno también va a hacer que haya modificaciones estructurales en algunas estructuras importantes articulares que nos condicionen también una modificación y un proceso de degeneración. Por eso es que el sobrepeso como tal, con una actividad de sobrecarga, va a condicionar también modificaciones estructurales articulares. Por eso es que un paciente que tiene un cuadro clásico de metainflamación va a empezar también a tener modificaciones estructurales articulares y dolor como primer indicio. Y esto lo podemos entender precisamente por la actividad expresiva que vamos a tener por la sobrecarga de trabajo a nivel de la densificación que vamos a tener por la unión sinovioarticular, y también vamos a tenerlo por la actividad inflamatoria que va a depender de la expresividad del tejido adiposo, que de por sí ya está generando ese tipo de inflamación a nivel tisular en los diferentes órganos y tejidos, más sin embargo, aquí a nivel articular, esto va a aumentar la expresividad inflamatoria. Por condición, el proceso nutricional normal del cartílago se va a disminuir
y entonces empezamos a tener una modificación estructural con el desgaste y erosión progresiva de los tejidos blandos y del cartílago articular. Entonces, considerando precisamente que el proceso de metainflamación es un mecanismo que va a impactar en diversos órganos y tejidos, tenemos que entender precisamente cómo este proceso se va a regular a través de la actividad que vamos a tener en nuestro intestino. Cuando nosotros tenemos una sobreexpresividad de estos factores inflamatorios, empezamos a tener modificaciones funcionales a largo plazo en los diferentes órganos y tejidos, principalmente el endotelio vascular, a nivel de la disregulación neuroencefálica, y esto va a condicionar que las diferentes estructuras hipotalámicas empiecen a tener modificaciones funcionales de los ejes hormonales del cuerpo. ¿Qué va a condicionar? En este caso, podemos empezar a tener sobreexpresividad por actividades uterováricas, modificaciones funcionales pancreáticas, sobre todo por resistencia a la insulina, modificaciones osteoarticulares, como acabamos de presentar, cambios hemodinámicos por la reperfusión vascular, sobre todo por la actividad del endotelio vascular a nivel de las coronarias, y esto nos va a generar una sobreexpresividad de factores inflamatorios por el sistema inmunológico. Entonces, cuando nosotros tenemos este proceso de metainflamación ya activado, cuando ya está precisamente instaurado en el organismo, podemos entender que tenemos un paciente con abundante tejido adiposo. Este tejido adiposo ya tiene una mayor actividad funcional, o sea, está capacitado para poder hacer un almacenamiento rápido y progresivo de algunos metabolitos dependientes del tejido graso. Y entonces este proceso también va a condicionar que empezamos a tener factores de hipoxia. ¿Por qué? Precisamente por este tipo de estimulación que nos va a condicionar que al haber un aumento en la densificación del estímulo de las interleucinas 1A, 1B y factor de necrosis tumoral, tengamos una sobreactividad metabólica inducida por este proceso degradativo. Y entonces tenemos un acúmulo de especies reactivas de oxígeno que también nos va a empezar a generar un deterioro funcional a nivel mitocondrial. ¿Qué vamos a tener a nivel mitocondrial? Precisamente vamos a empezar a tener modificaciones, tanto epigenómicas, que nos van a generar un acortamiento de las funciones teloméricas, y también vamos a tener procesos de activación de factores de transcripción que van a perpetuar precisamente la sobreactividad inflamatoria a nivel de tejido adiposo. Esto se conoce precisamente como una vía de activación inflamatoria conocida como MFK-beta. Y precisamente esta vía está muy estudiada en los pacientes que tienen una sobreexpresión de metainflamación o de procesos metabólicos relacionados a un aumento del tejido adiposo. De tal manera que entonces este proceso va a impactar en el endotelio y entonces nuestra circulación también empieza a tener cambios estructurales, funcionales, como platicamos en algunas ponencias anteriores. Parte del sistema endotelio vascular va a empezar a tener modificaciones en su íntima y esto nos va a generar procesos de depósito de colesterol de muy baja densidad, lo que nos va a generar una migración perpetuada por fibroblastos, por macrófagos, por neutrófilos y de células cebadas. Estas células cebadas, precisamente conocidas como posteriormente células espumosas, cuando ya hay una fagocitosis de este colesterol, empieza un proceso de calcificación, lo que nos va a generar una modificación de la estructura íntima arterial y el consiguiente proceso de la génesis de la placa de ateroma. Y entonces, cuando ya tenemos cambios en la perfusión tisular, precisamente cuando ya tenemos modificaciones en la luz vascular del endotelio, podemos empezar a tener ya disfuncionalidad en la perfusión de los tejidos, condicionando entonces que los tejidos y los diferentes órganos del cuerpo empiecen un proceso de modificación de la actividad metabólica, activando precisamente modificaciones del ciclo de Krebs, donde la glucólisis va a empezar a tener cambios precisamente hacia un metabolismo aeróbico, de aeróbico a anaeróbico, y por lo tanto empezamos a tener disfunción en los receptores celulares. Este proceso de disfunción de los receptores va a hacer que se potencie aún más la resistencia a la insulina, que se potencie más la resistencia a la leptina, que a nivel hipotalámico empecemos a tener sobreexpresividad de factores inflamatorios que condicionen mayor liberación de hormona adrenocorticotrópica y que esto nos genere una modificación precisamente en la distribución de los metabolitos para la actividad metabólica normal de las células. ¿Qué va a pasar? Precisamente a nivel intracytoplásmico de nuestras células empieza un mecanismo de inflamación que va a ser dependiente de procesos metabólicos anaeróbicos.
Y esto, traducido en el sistema inmunológico, nos va a generar precisamente una sobreexpresión de todas esas células que van a encargarse de perpetuar esta inflamación. Entonces, el tejido adiposo inicia un proceso precisamente de estimulación a nivel medular, donde vamos a tener mayor cantidad de colonias de macrófagos, donde nos vamos a tener una sobreactividad de factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa va a activar linfocitos Th1, los cuales también van a liberar interleucinas inflamatorias como la interleucina 6, como la interleucina 21, que también va a perpetuar procesos de degradación de la actividad inflamatoria del tejido adiposo y por consiguiente una sobreexpresividad en la luz intestinal. ¿Esto cómo va a impactar precisamente en la función intestinal? Bueno, pues porque nosotros tenemos en nuestro intestino suficientes clonas linfocíticas que se encargan precisamente de estar senescentes en el proceso de absorción de los nutrientes. Cuando nosotros tenemos una sobreexpresión precisamente de este tipo de factores inflamatorios por el tejido adiposo, la luz intestinal y las placas de Peyer empiezan a tener una sobreexpresión inflamatoria precisamente por el estímulo de las interleucinas liberadas por el tejido adiposo. Entonces esto va a generar que tengamos una pérdida de la selectividad de los nutrientes que vamos a absorber y una actividad de células dendríticas que va a aumentar aún más la inflamación ya inducida por el tejido adiposo. De tal manera que entonces el metabolismo de las células inmunológicas implicadas en estos fenómenos de inflamación o de metainflamación van a también a tener cambios. Precisamente estas células inmunológicas también tienen ciertos procesos de nutrición dependientes de vías aeróbicas. Cuando nosotros tenemos una actividad sobreexpresada de macrófagos a M1 y de linfocitos Th1, este proceso de inflamación ya activada por la cantidad de interleucina 1 y de interleucina 6 va a hacer que estas células migren hacia un metabolismo anaerobio. Y esto es lo que hace que empiece a haber procesos de ruptura inmunológica que condicionen una mala identificación de alergenos, de antígenos y de procesos de regulación apoptótica en células viejas. Cuando nosotros entramos en un proceso de metainflamación, los mecanismos de reconocimiento de lesión génica y de lesión de membranas celulares se ven mermados. Por lo tanto, el proceso de degradación de tejidos ya envejecidos o de reciclado celular se ve afectado. De tal manera que entonces en nuestras células este proceso de metainflamación va a inducir cambios precisamente en la capacidad de la replicación de nuestros tejidos. Y esto va a hacer que nuestras vías de nutrición intracelular, que son dependientes principalmente de vías aeróbicas, empiecen a cambiar de manera gradual hacia un metabolismo anaerobio. Por eso es que cuando nosotros tenemos una actividad de demanda energética, digamos, hacemos ejercicio, hacemos actividades diarias que implican un consumo alto de energía, nuestra principal vía de nutrición va a ser a través de la glicólisis. Pero cuando nosotros tenemos ya de por sí tejido adiposo en gran cantidad y con este tipo de factores inflamatorios, nuestro cuerpo entra en un estado de consumo energético basal dependiente de vías anaerobias. Y este proceso, cuando nosotros le implicamos mayor demanda energética, ya sea por las actividades del día a día o por las actividades que generemos a lo largo de nuestra actividad diaria del día, podemos empezar a tener modificaciones que van a generar lesión a nivel del citoplasma, activando procesos de degradación dependientes de calcio, y esto activa genes proinflamatorios que condicionan cambios estructurales en la célula. ¿Qué va a pasar? Que entonces nuestro metabolismo va a virar hacia una actividad dependiente del lactato, donde la glicólisis va a ser la principal moneda de cambio energética. Sin embargo, vamos a tratar de tener procesos de inflamación dependientes de vías como la vía de las pentosas fosfato y para activar vías dependientes del lactato. En este aspecto, cuando nosotros tenemos este tipo de actividad perpetuada o de manera cronificada, cuando tenemos sobreexpresividad de tejido adiposo, también empezamos a tener actividad de un factor conocido como factor de hipoxia A1 alfa, el cual va a sobreexpresar la actividad inflamatoria de las células inmunológicas para que se siga secretando interleucinas. Y esto potencia aún más el proceso de inflamación. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener mayor demanda energética, empezamos a tener mayor actividad celular y de mitosis, empezamos a necesitar mayor actividad de consumo de metabolitos,
y también empezamos a tener mayor acumulación de radicales libres. Por lo tanto, esos radicales libres que se forman precisamente en el ciclo de Krebs y que se forman a través de la respiración mitocondrial, van a terminar generando daño génico, generando daño en la capacidad de poder perder estructura cromosómica importante a través de procesos de metilación aberrante, y esto nos va a generar que entonces se perpetúe esta inflamación. Esa célula que ya tiene un daño a nivel del núcleo va a empezar a tener malas actividades de regulación de sus metabolitos, y entonces la actividad de nutrición de nuestros tejidos empieza a ser modificada. Por lo tanto, esto va a impactar precisamente en la actividad que va a tener nuestra microbiota, porque este fenómeno de inflamación o de metainflamación también tiene que ver con la funcionalidad de nuestro sistema nervioso central. Cuando nosotros tenemos modificaciones de la actividad de la microbiota intestinal, en el aspecto de tener una sobreexpresividad inflamatoria dependiente del tejido adiposo, las neuronas empiezan a tener también este tipo de cambios, porque precisamente la microglia, que es el sistema inmunológico de nuestro sistema nervioso, también inicia este tipo de procesos de degradación metabólica. Por lo tanto, este proceso conocido como inflamación silente del sistema nervioso o neuroinflamación silente inicia también cambios en la conducta alimentaria. Y empezamos a tener modificación y gasto energético y también descenso de neurotransmisores que nos permitan tener una regulación de las diferentes áreas de la percepción y de la actividad diaria del sistema nervioso central. Por lo tanto, nuestras neuronas inician un cambio inflamatorio precisamente dependiente de la actividad metabólica de la microglia, donde también vamos a tener modificaciones relacionadas a los linfocitos Th1, empezamos a tener modificaciones de los macrófagos, precisamente por actividad expresiva de dendritas y células cebadas, que van a condicionar un aumento en la actividad hipóxica del tejido neuronal, y que a largo plazo esto nos va a condicionar que empecemos a tener atrofia o procesos de degradación por pérdida de neuronas de soporte o materia gris. Por lo tanto, es muy importante poder entender cómo este proceso también va a necesitar la autorregulación de las bacterias que tenemos en el intestino. Actualmente conocemos que existen diversos grupos de bacterias que podemos tener nosotros como parte de nuestra microbiota intestinal, mas sin embargo sabemos que existen grupos principales como los firmicutes, los bacteroidetes, que van a ser dentro de las especies bacterianas principales del intestino las que van a regular procesos metabólicos dependientes de la función inmunológica. Por eso es que cuando nosotros tenemos una sobrepoblación de alguna de estas clases de bacterias, nuestro sistema inmunológico de por sí ya en un estado inflamatorio dependiente del tejido adiposo, va a tener una mayor demanda energética que va a condicionar un proceso hipóxico a nivel del enterocito. ¿Qué va a pasar? Que estos mismos procesos de inflamación y degradación micronutricional nos van a hacer procesos de erosión precisamente de los cilios intestinales, empezamos a tener cambios en la mucosa intestinal, en el proceso absortivo, y esto va a generar un fenómeno conocido como agregación bacteriana enterocítica. Este proceso entonces va a generar que haya una permeación fácilmente de procesos tanto de metabolitos dependientes de bacterias que condicionen un consumo anaeróbico. Empezamos a tener procesos de inflamación en la membrana del enterocito. El enterocito empieza a tener abertura, lo que se conoce como proceso de permeación intestinal, y empezamos a tener translocación bacteriana. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que finalmente nosotros debajo de esta capa de enterocitos tenemos una capa de tejido que nos va a poder hacer un reconocimiento de todo lo que se absorbe a través del enterocito. Sin embargo, cuando empieza a haber esa translocación bacteriana, nuestro sistema inmunológico empieza a atacar ese proceso, empieza a haber migración, empieza a haber procesos de infiltrado, y eso es lo que genera precisamente la actividad inflamatoria de la mucosa entérica. ¿Qué va a pasar? Pues que el paciente empieza a tener disconfort, empieza a haber problemas de la absorción nutricional, empieza a haber cambios en la capacidad del tracto digestivo, en la motilidad intestinal, y empezamos a tener inflamación abdomino-intestinal. Pero el fenómeno que está aquí expresado precisamente, como lo podemos ver en el esquema, es que este tejido empieza a tener desvitalización. ¿Y esto qué nos va a condicionar? Bueno, pues que finalmente este tipo de mecanismo de lesión en las células entéricas activen procesos
que perpetúen la modificación funcional de barrera y que entonces esto nos permite hacer otro tipo de cambios a nivel hemodinámico en el organismo. ¿Cómo qué? Muy fácil, los pacientes que tienen infecciones recurrentes de vías urinarias, empieza a haber también una sobrepoblación de bacterias que empiezan a mutar. O sea, hay bacterias que empiezan a tener también una sobrecarga de demanda anaeróbica. Eso también genera procesos mutacionales en las bacterias y es cuando empieza a haber resistencia a la actividad inmunológica por sobrepoblación bacteriana. Por eso es que el fenómeno de la disbiosis es considerado como tal ya una actividad de importante regulación para poder ejercer cambios tanto en el metabolismo inmunológico como en el metabolismo de base de todas las personas que están teniendo este tipo de procesos de metainflamación. Una de las importantes actividades que vamos a observar, sobre todo por el fenómeno de la microbiota, es que este proceso va a activar que se generen más sobrepoblación de bacterias no funcionantes. O sea, bacterias que en lugar de tener un metabolismo que perpetúe procesos de acetonas o de butiratos, que son los que son moléculas principalmente para la actividad de protección del cilio entérico, se generen cambios en este tipo de modificaciones metabólicas y empecemos a tener inflamación aún mayor y mayor desgaste y pérdida del enterocito. Por eso es que los pacientes que constantemente tienen procesos inflamatorios terminan con una actividad de inflamación de tejidos y de sobreexpresividad de vías anaeróbicas, donde el paciente empieza a tener cambios estructurales a nivel hepático. Y estos pacientes entonces empiezan a migrar la funcionalidad de contener esa actividad metabólica del hígado hacia un hígado que tiende a formar procesos dependientes del lactato para la formación de gluconeogénesis. Y esta gluconeogénesis condiciona un aumento de la resistencia a la insulina y un aumento de los niveles séricos de glucosa, potenciando los cambios estructurales de la glicación. Y entonces la glicación acelera el proceso de envejecimiento de nuestros tejidos. Y es precisamente aquí cuando empieza el constante devenir dentro de la búsqueda de la regulación de esta disbiosis que se suma el efecto de los antibióticos. Cuando nosotros estamos teniendo sobreexpresividad bacteriana, cuando estamos teniendo procesos de infecciones recurrentes, el proceso de la absorción del antibiótico también va a potenciar que este proceso se aumente, que la lesión mitocondrial favorezca la sobreexpresión de bacterias no funcionantes y que esto sobreexacerbe la actividad inflamatoria ya de por sí activada por la metainflamación. Por lo tanto, entonces es que este fenómeno de dar antibiótico y de dar regulación para la disbiosis va a condicionar que sobre todo las bacterias generen resistencia. Como hablábamos hace un momento, va a haber mecanismos de mutación bacteriana. Y entonces termina el paciente con modificaciones tisulares por sobreexpresividad de genes mutacionales, sobre todo dependientes de procesos NF-kappa beta inflamatorio. ¿Cuál sería el panorama más trágico de esto? Pues que el paciente sobreexprese un mecanismo de cáncer, pero finalmente antes de eso podemos tener cambios estructurales, sobre todo por la sobreexpresión de especies reactivas de oxígeno, lesión génica al núcleo del enterocito, barrido de cilios entéricos, permeación, apertura, hiperpermeación, sobreexpresividad de infiltrados celulares de tejido inmunológico, y entonces empezamos a tener sobrecarga de daño oxidativo a nivel sistémico. Cuando nosotros tenemos una capa entérica sana, tenemos una regulación precisamente de estas cantidades de bacterias, tanto firmicutes como bacteroidetes, y esto nos condiciona que tengamos una mucosa íntegra, un tipo de tejido ciliar entérico que permita hacer una actividad selectiva de los mecanismos de absorción y que obviamente no se genere la actividad de sobreexpresión inflamatoria inmunológica. Actualmente se sabe que hay bacterias que nos favorecen precisamente este tipo de procesos de protección, donde nosotros al tener de manera inicial una sobrecarga de firmicutes y bacteroidetes, podemos entonces hacer una reducción de la población bacteriana y potenciar el consumo de algunas especies como los lactobacilos, como el Rominococcus sp, que nos permitan precisamente hacer una colonización funcional de la microbiota y una protección entérica a través de este tipo de factores terapéuticos. Por lo tanto, entonces entendemos que la microbiota va a jugar un papel importante cuando nosotros tenemos una regulación bacteriana sana,
podemos empezar a tener mecanismos de regulación inmunológica, sobre todo en la homeostasis inmunológica, que no permita que haya una sobreexacerbación de la inflamación, que permita precisamente incluso modular la expresión inflamatoria del tejido adiposo por procesos de mayor selectividad absortiva de los kilomicrones y de los procesos de degradación de tejidos y de ácidos grasos que nos van a condicionar precisamente una menor carga inflamatoria por la absorción del enterocito de este tipo de elementos y la menor reducción del depósito de tejidos adiposos. Y esto condiciona precisamente entonces que empecemos a tener menores factores inflamatorios, una mayor protección entérica hacia la migración de patógenos, y eso que también nos modifique precisamente los estímulos inflamatorios de las infecciones recurrentes, y que empecemos a tener una mayor capacidad absortiva de micronutrientes funcionales para nuestro organismo. Por el contrario, cuando nosotros tenemos una disregulación de la sobrepoblación bacteriana, empezamos a tener cambios en la capacidad absortiva, empezamos a tener una modificación de la migración de patógenos, y esto condiciona un aumento de la inflamación per se. Por eso es que el aspecto de poder hacer una regulación metabólica, cuando hablamos de tratar de apagar o de silenciar este tipo de mecanismos de actividad metabólica, necesitamos entender que el proceso de absorción del enterocito juega un papel muy importante para poder empezar a regular las patologías crónico-degenerativas. Cuando nosotros tenemos pacientes que están con procesos de hipertensión, con glucosas altas, con procesos de mala actividad en la regulación de sus procesos de alergia, también podemos tener pacientes que tienen cambios en la capacidad absortiva. Y es ahí donde tenemos que buscar obtener el target para poder hacer un flanco terapéutico y mejorar de por sí la patología base de esos pacientes. En ese esquema podemos entender cómo es que la actividad inflamatoria de la metainflamación, cuando hay una disregulación metabólica de las bacterias, empezamos a tener una acumulación de lípidos a nivel del hepatocito. Y entonces el hepatocito empieza a tener cambios en su metabolismo también, empieza a formar capacidad de almacenamiento de tejido graso, de ácidos grasos, y esto se conoce como una traslocación de tejido. Cuando nosotros empezamos ya a tener traslocación hepática, podemos entonces tener ya indicios de un proceso cirrótico o posteriormente modificaciones estructurales ya severas como un cáncer hepático. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de saber que podemos prevenir que el paciente haga un hígado hiperfuncionante para la formación de gluconeogénesis, empezamos también a modificar la microbiota, entonces nuestro paciente empieza a tener cambios en su funcionalidad total. Y esto va a ser también dependiente de qué tanto esa mitocondria, qué tanto nuestro organismo y nuestras células puedan tener la reversión de hacer ese metabolismo anaeróbico nuevamente aeróbico. Ahí está la importancia de por qué buscamos entonces hacer una suplementación parenteral con antioxidantes para poder hacer reversible este tipo de lesiones que estamos observando en el esquema. Aquí podemos ver precisamente cómo el proceso de modificación del tejido entérico nos va a favorecer a hacer una mayor selectividad en la capacidad de la carga glucémica cuando nosotros tenemos un proceso de inflamación entérico dependiente de la regulación de la microbiota. Empezamos a tener una menor capacidad selectiva, hay una mayor absorción de manera progresiva de en este caso del azúcar, de la glucosa, y empieza precisamente los picos de glucemia por una mala capacidad de regulación del enterocito. Cuando nosotros tenemos un enterocito sano, cuando nosotros tenemos una regulación de la microbiota, cuando tenemos cargas bacterianas estables, es más difícil que haya una absorción rápida de la glucosa, es más difícil que empiece a haber cambios inflamatorios inducidos por la actividad de la absorción y que entonces el hígado de manera constante tenga menos impacto directo por las cargas glucémicas que éste va a absorber a partir de la circulación portal. ¿En qué se va a traducir precisamente ese fenómeno de reducción de la carga glucémica? Bueno, pues que entonces empezamos a tener una mayor regulación en el control de los niveles de leptina. La leptina nos va a permitir hacer una regulación funcional de la capacidad de actividad metabólica para poder regular la capacidad aeróbica y modificar la actividad anaeróbica. De tal manera que entonces el proceso inflamatorio de nuestro sistema inmunológico en las placas de Peyer va a empezar a capacitarse nuevamente para poder hacer cambios estructurales de manera funcional
que nos permitan hacer un apagamiento de la silenciación inflamatoria que tiene este tejido y que entonces nuestras funciones hepáticas, portales y nuestra función pancreática también se ve impactada por este tipo de cambios. En este aspecto, la translocación inflamatoria que va a tener el tejido pancreático de manera progresiva va a ir instaurando nuevamente la funcionalidad de la capacidad absortiva de la glucosa para poder entrar nuevamente en una vía glucolítica aeróbica que permita la reparación de las células, sobre todo a nivel mitocondrial, y que esta mitocondria no empiece a generar una sobreexpresividad de especies reactivas de oxígeno que condicione nuevamente daño génico y una sobreexpresión de los genes inflamatorios dependientes de estas vías. Por lo tanto, en este aspecto, cuando nosotros tenemos una regulación de nuestra microbiota en las capacidades poblacionales de las bacterias, podemos hacer este fenómeno siempre y cuando le ayudemos principalmente antes al organismo a barrer este tipo de sobreexpresividad inflamatoria de radicales que nos generan estos cambios en la actividad celular. Nosotros entonces proponemos hacer como primer paso una modulación de esta capacidad de sobrepoblación bacteriana que nos permita hacer una regulación favorable en el aspecto de la sobrepoblación del lumen intestinal a través de la absorción con albendazol. Actualmente hay evidencia que nos habla del albendazol no solamente como un efecto antiparasitario, sino también como un regulador de la actividad inflamatoria del enterocito, que nos permite hacer una supuesta actividad en la reducción poblacional bacteriana y que esto genere ese tipo de factor que nos permite entonces hacer la capacidad de contener los metabolitos dependientes de bacterias no funcionantes. Proponemos, por lo tanto, hacer una aplicación diaria de 400 miligramos de albendazol por día durante 7 días, suspendemos 7 días y podemos retomar una toma cada 24 horas por 7 días más. La otra opción que proponemos para hacer una modulación desbiótica es usar el ozono, sobre todo en su aplicación rectal. Proponemos hacer una aplicación de 120 mililitros de ozono a concentraciones bajas, entre 5 a 10 microgramos, cada 48 horas en un total de 10 sesiones. El tratamiento con suplementación parenteral, bueno, los objetivos que vamos a buscar precisamente al hacer la aplicación de soluciones con antioxidantes, en primera instancia va a ser apagar el proceso inflamatorio relacionado a la actividad NF-kappa beta, como lo hablábamos, para hacer una menor expresividad inflamatoria del tejido adiposo, poder inducir la activación de factores regenerativos como la vía NRF2, modular procesos metabólicos relacionados a la resistencia a la insulina, y que esto nos favorezca la actividad más enfocada de los fármacos que puedan estar trabajando los pacientes en sus diferentes patologías base. ¿Esto en qué se va a traducir? Bueno, pues que nuestros pacientes de manera progresiva, a lo largo de cómo apliquemos los protocolos, vayan teniendo a lo mejor reducciones incluso en las dosificaciones de sus fármacos base o empezar a ver cambios sobre todo en la capacidad del metabolismo y de su funcionalidad en la evolución de su patología base. Por lo tanto, proponemos entonces, para ayudar a la reducción de este proceso inflamatorio y a la estabilidad de la actividad NF-kappa beta, iniciar con el protocolo de carcilasa y ácido ascórbico con sulfato de magnesio. Este objetivo lo que nos va a permitir es hacer una regulación de las especies reactivas de oxígeno, capacitar cada vez que se aplique la dosis la funcionalidad de nuestra mitocondria y en ese aspecto hacer una recuperación con un barrido de radicales que nos permita precisamente hacer un silenciamiento de las vías inflamatorias inmunológicas en el tejido adiposo. Proponemos entonces la aplicación de una primera dosis de solución salina a 250 mililitros con 5 mililitros de carcilasa, 2 mililitros de ácido ascórbico y 2 mililitros de sulfato de magnesio. Pasamos esta solución en 1 hora e inmediatamente aplicamos una segunda solución con 250 mililitros de solución mixta con 5 mililitros de glutatión, 4 mililitros de selenio, 4 mililitros de zinc y 1 mililitro de yodo. Esto nos va a permitir hacer en la primera solución la modificación y la capacitancia de la mitocondria por efecto de la carcilasa y en la segunda solución la modificación del efecto del barrido de radicales por actividad del glutatión como un aceptor de radicales libres. Estas soluciones se pueden aplicar una vez por semana, mínimo un ciclo de 10 sesiones. Importante hacer una suplementación oral. Con este tipo de pacientes necesitamos también hacer una capacidad de la actividad entérica, en donde nosotros proponemos el uso de yodolactina como un agente de estabilidad de la función inmunológica y sobre todo de la funcionalidad tiroidea
porque muchas veces estos pacientes, como hablábamos de la neuroinflamación y la disregulación del neuroeje, van a empezar a tener cambios en la actividad metabólica de la tiroides. Muchas veces estos pacientitos, o en este caso pacientes con enfermedad crónico-degenerativa, pueden empezar a tener modificaciones sobre todo de hipotiroidismo subclínico, y la iodolactina puede ser un objetivo terapéutico muy importante, sobre todo como parte de la suplementación oral, para hacer una modulación también de la funcionalidad inflamatoria y de la disbiosis. La dosificación que proponemos es una tableta al día, obviamente siempre ajustada a la concentración que necesite nuestro paciente en base a su perfil tiroideo. Vamos a dar omega 3 a dosificaciones de 600 a 1200 miligramos por día, coenzima Q10 también para potenciar el efecto de la carcilasa, sobre todo para la modificación estructural funcionante a largo plazo y progresiva de la mitocondria, a dosis de 150 a 300 miligramos por día. Vamos a dar arginina, 500 miligramos por día, sobre todo para la actividad del óxido nítrico, que también nos permite hacer una reperfusión, una funcionalidad de la actividad endoteliovascular. Y la disbiosis se va a tratar principalmente con la actividad de la glutamina, precisamente condicionando y considerando que la glutamina es un aceptor precisamente de factores prebióticos que nos favorezcan la actividad de formación de butiratos, sobre todo por bacterias favorables que nos generen una funcionalidad del enterocito y que esto nos permita mantener niveles sobrepoblacionales de bacterias que nos condicionen una regulación inflamatoria en el lumen intestinal. También proponemos el uso de probióticos, sobre todo probióticos que contengan Lactobacillus acidophilus o Rominococcus sp, o probióticos que condicionen una actividad, sobre todo para la regulación de bacteroidetes. La dosificación del probiótico siempre debe ser de 2 millones a 5 millones, dependiendo la edad. Es muy importante. Si nosotros quisiéramos hacer una suplementación con probióticos en menores de 20 años, lo ideal es dar 2 millones por día. En mayores de 20 años, lo que se recomienda es que sea de 2 a 5 millones por día, considerando que la dosificación de 5 millones no debe sobrepasar más de 30 días la administración diaria, puesto que también eso nos puede generar un desbalance en la capacidad poblacional de las bacterias. Cuando es ese caso, cuando nosotros pensamos hacer una suplementación más de 5 meses, cuando ya queremos hacer a lo mejor una modificación entérica a largo plazo de la capacidad de bacterias que tenga nuestro paciente, podemos dar dosis bajas, 2 millones por día, a largo plazo no va a generar ninguna sobrepoblación bacteriana, o bien podemos nuevamente hacer una regulación de la reducción poblacional bacteriana con el esquema de albendazol que les había mencionado en las diapositivas anteriores. Muy importante que para este tipo de proceso de regulación de la expresividad inflamatoria asociada a la disbiosis, les recomendamos hacer a sus pacientes ayuno intermitente. El ayuno intermitente, como hablábamos precisamente de la sobrepoblación bacteriana y sobre todo de la expresividad de tejido ya no tan funcional, en ese aspecto lo que nos va a permitir es hacer que el sistema inmunológico genere un reconocimiento de esas membranas ya afectadas, de todas esas células envejecidas que nos permita hacer entonces un proceso de apoptosis para poder entonces hacer un reciclamiento tisular y que esto nos genere una funcionalización de los tejidos ya con lesión. Se propone precisamente que el ayuno intermitente se inicie de primera instancia una vez por mes, con un lapso de 12 horas de ayuno, e ir incrementando de manera gradual la aplicación del ayuno, posiblemente subir en 2 meses a 14 horas, hasta lograr hacer ayunos intermitentes de 16 horas por mes. Muy importante, durante este protocolo suspender todos los lácteos, los embutidos, el gluten de trigo, consumir por lo menos 4 veces a la semana las verduras semicocidas, también como fuente de prebióticos, consumir prebióticos como espirulina, como inulina de agave o stevia, y evitar las proteínas animales después de las 6 de la tarde. Esto con el efecto de que busquemos precisamente evitar que haya una actividad anaerobia en la degradación de este tipo de nutrientes por efecto de nuestra población bacteriana. Bueno, pues es un gusto poder compartirles este tema. Vamos a dar paso a la serie de preguntas y respuestas y me despido de ustedes. Pasamos a la serie de preguntas. Un gusto estar en este tema con ustedes. Bueno, pues muchas gracias a todos por continuar con nosotros.
Esperemos que este tema les haya sido de gran utilidad y de gran información para todos ustedes. Y bueno, pues ya tenemos aquí conectado al doctor Adrián para responder todas las dudas que hayan surgido acerca del tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Sí me escucha, doctor? A ver, Buenos vamos. días. Ahí está el doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, bien, gracias. Bueno, doctor. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice aquí la gente en cuanto al tema del día de hoy. Nos dice Almaestela García Porcayo, ¿por cuánto tiempo se recomienda uso de probióticos en adultos mayores con ayuno intermitente? ¿Me repites? No se escuchó bien la pregunta. ¿Por cuánto tiempo se recomienda uso de probióticos en adultos mayores con ayuno intermitente? Bueno, ahí depende mucho de la clínica de cada paciente y de sus características digestivas de cada persona. En términos generales, tú puedes manejar microbiota en cápsulas para hacer un acondicionamiento de la población bacteriana intestinal de ese paciente por lo menos durante 2 a 3 meses y posteriormente tratar de cambiar a una microbiota viva. Y eso ya lo puedes mantener incluso durante 6 a 8 meses de manera constante, en el aspecto de que también eso genera una modulación progresiva del entrenamiento de la microbiota de cada persona. Pero lo ideal sería empezar con probióticos encapsulados para que esto permita hacer esa contención y que poco a poco vaya haciéndose ese entrenamiento metabólico de la persona. Entonces el tiempo máximo depende de cada uno, depende de qué tantos episodios de disbiosis se estén generando durante el tratamiento. Recordemos que la disbiosis no es algo que se va a quitar, son procesos biológicos que son constantes. Entonces, en la medida que nosotros sigamos entrenando nuestra microbiota, va a ser menos frecuente la presencia de la disbiosis. Por eso es que la cantidad de tiempo depende mucho de cada persona. En términos generales, 6 meses. Doctor, este mismo tratamiento se sugiere para un adulto mayor con cuadro frecuente diarreico, nos dice Marta Lilia. Sí, sí, sin problema. ¿La iodolactina tiene que ser antes o después de los alimentos? Antes. Con 10 minutitos antes de que lo tomen es suficiente. Nos dice Cintia Rodríguez. Un segundo. Dice Abraham Leopoldo Preciado, dice, disculpe, leí que la arginina no se usa en caso de haber tenido infarto. No, esta pregunta es acerca de otro tema. Vamos a dar prioridad a las preguntas acerca del tema. Este protocolo, nos dice Claudia Díaz, este protocolo también se recomienda para colitis acompañado de estreñimiento. Sí, 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 sí. Ángeles Guarneros, ¿se puede usar el ayuno y el protocolo para paciente como prevención al presentar síntomas y al empezar la inflamación? Pues como hablábamos que el proceso de la metainflamación es una constante, más en el proceso del envejecimiento, sí. De hecho, cuando nosotros empezamos un tratamiento antienvejecimiento, lo ideal es hacer esta programación metabólica, ir generando modificación de la actividad inflamatoria y obviamente sí nos genera cierto mecanismo de profilaxis, siempre y cuando también vayamos apagando los mecanismos. Ok, doctor, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Vamos a dar unos minutitos más. Nos dice Marta Lilia, doctor, muchas gracias. Generalmente el albendazol viene acompañado de otros medicamentos. ¿Es conveniente solo o acompañado? No, el albendazol sí viene solo, no necesariamente tiene que venir con otro medicamento. Búsquenlo solo, así, tal cual. Eh, la dosificación es 200 miligramos al día o bien en adultos 400 miligramos por día. Pero tiene que ser solo. Vamos a colocar el protocolo para que lo puedan visualizar. Nos dice Joseph Garcini, ¿qué tan recomendable es hacer un o unos tratamientos de colonoterapia?
Pues aquí el problema es si tú no modificas primero la actividad inflamatoria por el estrés oxidativo, pues sí, puedes empezar a generar cambios en la microbiota, pero no va a impactar realmente en apagar la metainflamación. Tienes que ayudarle al organismo con dosis de antioxidantes para hacer ese proceso de contención. Obviamente en ese proceso también capacitar la presencia de la disbiosis. Y entonces ahora sí, ya un colónico sí va a ser más funcional, los va a generar cambios incluso en la reestructuración del epitelio. Pero de entrada el colónico no es como que la clave. Tenemos que primero cambiar un poco los procesos metainflamatorios celulares para que realmente tenga impacto la actividad del colónico. Y siempre generar aplicación de microbiota viva después del colónico, porque también hay algunos procesos de colonoterapia que también generan mucha pérdida de microbiota y entonces a veces eso causa más disbiosis. Entonces, mucho ojo ahí en ese aspecto. Tenemos también que generar repoblación inmediata después del colon. Doctor, nos dice Antonino Castañeda, en caso de alergia al albendazol, ¿qué otra opción se puede utilizar? Pues si hay alergia al albendazol, hay que dar otro tipo de fármacos. En este caso, no necesariamente tiene que ser un antiparasitario. Podemos hacer una contención de la disbiosis con ozono. Yo recomendaría hacer uso de aplicación de ozono gástrico, nasogástrico. Se coloca una sonda nasogástrica con la que llegamos al tracto digestivo y en base a eso se aplican igual una dosis de ozono a través de esa sonda y muchas veces con eso se resuelve, nada más que el problema es un poco incómodo para el paciente, ¿no? O sea, colocarle una sonda nasogástrica sí es un poquito más invasivo, pero pues mucho depende de que se platique con el paciente y se sensibilice. Esa puede ser una opción. La otra pues es si no consumir ajo. El consumo de ajo también condiciona que haya una contención de la disbiosis, nada más que pues a veces también es un poco molesto para el paciente estar ingiriendo el ajo, ¿no? Cualquiera de esas tres opciones es funcional. En el caso de la microbiota viva, doctor, ¿como cuál recomienda utilizar? Nos dice Elizabeth Hernández. Pues pueden usar kefir, pueden usar kombucha, pueden usar kimchi, o sea, productos fermentados que contengan probióticos vivos. El encapsulado, pues en teoría también va a activarse al momento de llegar al tracto digestivo, pero en este caso el mecanismo fermentativo que está habiendo en estos productos, pues es un poco más eficiente, hay mayor formación de butiratos. Por eso es que también el migrar de un probiótico encapsulado a un probiótico como tal activo es la guía. O sea, hay que buscar hacerlo en algún punto y hacerlo que se adapte al paciente con un estilo de vida. O sea, que constantemente esté consumiendo estos productos para que también favorezca la repoblación intestinal en su tracto digestivo. Bien, doctor, vamos a dar un par de minutitos más a ver si hay alguna otra duda. Doctor, nos pregunta Marta Lilia si los yogurts se consideran probióticos. Pues más bien el yogur puede contener probióticos, pero traten de que sea kefir, que hagan ustedes su misma leche búlgara. Eso es lo que se considera como yogur. Porque de manera comercial el problema es que todos traen una cantidad muy alta de azúcares, o más bien carbohidratos de fácil absorción. Entonces recordemos que ese proceso es lo que activa también la actividad inflamatoria en la absorción precisamente del enterocito y en el reconocimiento de esos azúcares por las células dendríticas. Entonces, no tiene caso que estemos metiendo probióticos en un producto con alta cantidad de glucosa o de disacáridos de fácil absorción que permeen, que generen ese cambio inflamatorio. Entonces, hagan ustedes mismos su kefir si es que desean un producto lácteo fermentado. Eso sería lo ideal. Ya hay algunas presentaciones comerciales igual de kefir. No es tan difícil encontrarlas y que no tienen ese tipo de azúcares de fácil absorción. Nos dice Claudia Ruiz, doctor, muchas gracias por su tema. Entonces, para inflamaciones dentales o cualquier otra inflamación en el cuerpo, lo primero es tratar el estómago con probióticos y antiparasitarios.
Bueno, recordemos que el proceso de la inflamación, o sea, la metainflamación puede ser sistémica y que muchas veces el problema repercute en las vías, pero eso tiene un componente también relacionado a procesos de conexión neural. Porque cuando nosotros hablamos de lesión periodontal o de enfermedad periodontal, podemos entender que hay una modificación de la microbiota que está condicionando un cambio en el núcleo celular, en el proceso del nicho celular de la encía, y que eso va a repercutir también en la actividad de la microcirculación, o sea, va a haber cambios inflamatorios que van a impactar directamente al endotelio. Esto mucho tiene que ver con la teoría de la parabiosis, o sea, del fenómeno que nosotros tengamos una región de nuestro cuerpo con un proceso inflamatorio persistente, precisamente dado por esa disbiosis en la encía, y que condicione mayor actividad inflamatoria. Entonces, si nosotros no modificamos desde la encía la actividad inflamatoria, aun aunque demos modificación intestinal, no vamos a cambiar nada. Eso tiene más repercusión. De hecho, lo ideal también es trabajar mucho con el paciente en su salud bucal, porque si nosotros no limpiamos ese terreno, si nosotros no cambiamos el proceso de las caries, de la pérdida de encía, de la desvascularización que hay, o bien del sarro, que luego a veces hay pacientes con mucho sarro acumulado, todos esos procesos no van a permitir incluso que el tratamiento modifique y reprograme la microbiota intestinal. Entonces, de entrada partimos que el tracto digestivo empieza en la boca, ¿no? Entonces sí, es necesario cambiarlo desde ese aspecto, hacer una modificación desde la encía. Y obviamente cuando nosotros empezamos a trabajar esa parte, el paso siguiente es trabajar la parte microbiótica del intestino. Microbiota hay en todas partes, microbiota hay en la piel, microbiota hay en el ojo, microbiota hay en el tracto genitourinario. Pero lo que sí se ha visto también es que cuando ya tenemos una contención de la microbiota intestinal, muchos eventos inflamatorios sistémicos empiezan a apagarse a nivel generalizado. Entonces, por eso es que lo más contundente es empezar a trabajar desde el tracto digestivo para poder hacer contención de esto. Eso pasa muchas veces con pacientes autoinmunes, donde incluso podemos hacer reducción de fármacos inmunomoduladores, cambiando este proceso de programación metabólica. Doctor, aquí tenemos dos preguntas. Nos dice Elizabeth Hernández, ¿alguna vez vi que después de un colónico vía rectal pusieron el yogurt? ¿Esto es correcto? ¿Y si el kefir que menciona es tomado o vía rectal? Lo ideal es que sea vía oral, el kefir. Sí, en los colónicos lo ideal es poner después del lavado colónico una carga de probióticos y prebióticos. En el mercado aquí en México no hay como preparaciones comerciales, en otras partes del mundo sí las hay, pero aquí se puede usar precisamente no kefir porque pues no es como muy recomendable meter lácteos al colon, pero sí puede ser vinagre de manzana, disuelto en una solución al 10%, o bien usar un probiótico en ampolletas, puede ser cualquiera que contenga Bacillus clausii y Lactobacillus acidophilus, y eso se hace en una dilución a una dilución de 10 volúmenes con una ampolleta de ese probiótico, y eso se administra vía rectal en el mismo proceso de la sonda rectal, se hace la aplicación y se deja ahí. Eso también es funcional, pero lo ideal es hacerlo vía oral, o sea, no necesariamente tienes que hacer una recolonización desde el tracto digestivo inferior, porque recordemos que la microbiota viene desde la boca, como mencionaba hace un momento. Entonces tenemos que hacerlo desde arriba, desde nuestro tracto digestivo superior. Es lo ideal, que sea vía oral. Gracias, doctor. Nos dice Marta Lilia, ¿se puede dar después del albendazol, bueno, unos días después del albendazol metronidazol o es muy agresivo? No, de hecho se puede dar junto el metronidazol. Obviamente aquí estima mucho que lo ideal sería, en todo caso, hacer primero un coproparasitoscópico y un coprológico que nos identifique tanto elementos formes, mecanismos de alteración metabólica en las heces, o sea, un informe real que difícilmente van a encontrar ustedes laboratorios que hagan eso. ¿Por qué? Porque
Para empezar, no hay como una estandarización de este tipo de estudios. Nosotros en la clínica tenemos un protocolo de identificación de microbiota y de parásitos, y precisamente en función a eso es como vamos haciendo la suplementación de albendazol. Si nosotros vemos que hay parásitos protozoarios, obviamente el albendazol también, aunque la evidencia indica que también tiene cierto impacto en el protozoario, lo ideal sí sería complementar con dosis de metronidazol. Más cuando encontramos parásitos como la yardia o bien como la amiba, que obviamente no van a terminar de generar una erradicación a menos que demos un imidazol. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos una identificación microscópica, usted solicita su estudio al laboratorio y su estudio le permite el recurso de identificar todos sus elementos, pues sí, se justifica dar incluso los dos, ¿no? O sea, dar el albendazol y dar el metronidazol al mismo tiempo. Obviamente con la pauta de suspensión después de 7 o 10 días, darle una semana de actividad de recolonización. Para eso también podemos dar vitamina A dosis de 5,000 unidades por día, 7 días. Y en función a eso, podemos repetir un ciclo nuevamente de antiparasitarios si es que aún persiste el proceso detectado en el estudio de laboratorio. Muy bien, doctor. Vamos a dar un minuto más a ver si surge alguna otra duda. Doctor, nos preguntan si puede dar el nombre de su clínica. No, que te lo soliciten aparte, ¿no? Por teléfono. No lo voy a dar aquí. Ok. De acuerdo, pues al parecer ya no hay más dudas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente a todos los asistentes, muchísimas gracias. Nos estamos viendo por la tarde a las 7 de la noche para, bueno, pues dar de nueva cuenta un repaso a este tema. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, para servirles, que pasen un excelente día. Nos vemos en la noche. Un abrazo. Bye.